hablaremos de María Teresa de Borbón y Vallabriga, 15 condesa de Chinchón. Hija de María Teresa de Vallabriga, una noble aragonesa de ascendencia real, y del infante don Luis de Borbón, hermano menor de Carlos III, nace el 26 de noviembre de 1780 en el Palacio de Velada, en Toledo. Para comprender bien la vida de María Teresa, hemos de remontarnos a la relación que tenían Carlos III y el infante don Luis, todavía en vida, y las dificultades que este último tuvo para poder encontrar una mujer y formar una familia. Nada más llegar de Nápoles, en 1760, Carlos III decide convocar a las Cortes por primera y única vez durante todo su reinado. Y lo hace para jurar al heredero, su hijo Carlos, que había nacido en territorio napolitano. El problema yacía en el autoacordado que su padre, Felipe V, había aprobado el 10 de mayo de 1713, a partir del cual se establecía esa ley sálica que prohibía que las mujeres, pero también cualquier heredero varón nacido fuera del territorio peninsular, pudiesen heredar el trono de España. Pero las obsesiones de Carlos III no cesaron. Así, ante las reiteradas tentativas del infante don Luis de encontrar una mujer para formar una familia, tanto Fernando VI como Carlos III se negaron rotundamente. Y esto es así, puesto que cualquier sucesión por la rama de don Luis podría ser una afrenta contra la sucesión de Carlos IV. Por ello, ante las nuevas peticiones de su hermano menor, decide aprobar en el año de 1776 una pragmática sanción sobre matrimonios desiguales, para así poder obligar a su hermano a casar con una noble de menor rango y que los vástagos nacidos de dicha unión no heredasen el apellido Borbón. Así, un año más tarde, nacerá don Luis María, el primer hijo de esta unión y futuro arzobispo de Toledo. Tan solo 3 años más tarde nacerá María Teresa, en 1780, como ya hemos dicho, en el Palacio de Velada, en Toledo. El infante don Luis era un conocido amante de las artes, mecenas ilustrado de finales del XVIII, y que decidió invertir gran parte de su patrimonio en promover las artes, la cultura, construir palacios propios, tanto para sí como para su familia, así como organizarse junto a ciertos ilustrados, entre los que destacaban Goya o Jovellanos. Es así como nos han quedado cuadros pintados por el propio Goya de los hijos de don Luis durante su infancia, pero también de la familia reunida. Un ejemplo de promoción artística es el que tenemos delante, el Palacio de Arenas de San Pedro, al más puro estilo neoclásico, ilustrado y mandado construir de nueva planta por el infante don Luis. Durante los primeros años de vida de María Teresa, la familia permanecerá unida, y así pasarán gran parte del año entre Arenas de San Pedro, el Palacio de Velada en Toledo y el Palacio de Boadilla del Monte, también mandado construir por el infante don Luis. Sin embargo, este disfrute durará poco, dado que en 1885 el infante don Luis morirá en su Palacio de Arenas de San Pedro. Pronto, Carlos III decidirá mandar a un delegado de la corte para que haga todas las labores de testamentaría y así queden bien grabados todos los bienes de su hermano. Con esto, Carlos III se aseguró de que los sucesores de su hermano no heredasen ni los mayorazgos ni los apellidos que tenía su hermano, así la posibilidad de heredar el trono en un futuro. Por otra parte, fue muy tajante con la esposa de su hermano, María Teresa, a la que recluyó en Arenas de San Pedro para más tarde enviarla a Zaragoza. Por otra parte, María Teresa, junto a su hermana pequeña María Luisa, fueron enviadas al convento cisterciense de las Bernardas de Toledo, mientras que su hermano mayor, don Luis María, sería enviado al cuidado
del arzobispo de Toledo, el cardenal Lorenzana. En la sobriedad de un convento toledano será donde pase la mayor parte de los años de su infancia y de su adolescencia María Teresa, hasta que, a partir de 1794, la conciencia de Carlos IV pegará un cambio radical y la suerte de los, hasta entonces, Villabriga empezará a cambiar. En 1793, Carlos IV, al año siguiente, decide conceder el título de conde de Chinchón al joven don Luis María, a las órdenes del cardenal Lorenzana. Sin embargo, habrá que esperar a 1797 para que María Teresa, con 17 años de edad, reciba un recado del rey, su primo, comunicándole que había decidido casarla con su primer ministro. La oferta restauraba a ella y a la familia los reconocimientos cercenados hasta el momento. Si aceptaba el enlace, se le aceptaría en la corte con todos los honores debidos a su rango. Se le restituía el apellido Borbón y pasaría a ocupar la máxima dignidad detrás de la reina María Luisa. Si obedecía, su madre sería reconocida como infanta y condecorada, al igual que ella, y su hermana obtendrían la orden de María Luisa, y su hermano sería elevado a la púrpura cardenalicia, arzobispo de Toledo y primado de España. La oferta se tornaba irrechazable, y así María Teresa casaría con el joven príncipe de la paz, Manuel Godoy. Sin embargo, el aparente carácter cerrado de la infanta y las aventuras que Manuel Godoy tenía con su anterior amante, Pepita Tudó, a quien llegó a sentar incluso en la misma mesa que a su mujer, hicieron que la relación se enfriase por completo. Sin embargo, los empeños de tener una sucesión no cesaron, y así la joven condesa quedaría embarazada en el año 1800 de la que sería su futura hija, Carlota, tras 2 abortos. Parece ser que fue entonces cuando Goya decidió retratarla, con esa mirada ausente, lejana, en la que se mostraba esa mala relación que la joven condesa tenía con el príncipe de la paz y válido de Carlos IV, Manuel Godoy. Será en 1803 cuando su hermano renuncie al título de su padre, y a partir de entonces conoceremos a María Teresa como la 15 condesa de Chinchón. Tras el nacimiento de Carlota, la separación entre María Teresa y Godoy fue prácticamente total. Con el motín de Aranjuez y el asalto de la casa de Godoy, la noche del 17 de marzo de 1808, la multitud del partido fernandino decidía asaltar el palacio, en el que solo encuentra a Pepita Tudó y a una asustada mujer, María Teresa, junto a su hija, Carlota. Tras ser destituido como primer ministro, María Teresa abandonaría definitivamente a Godoy. Sin embargo, la hija de ambos pasaría a acompañar a su padre cuando éste marcha a Bayona al exilio acompañando a la realeza. Pero María Teresa permaneció en España y junto a su hermano partiría desde Toledo hacia Andalucía en la comitiva de la Junta Central. Luis María fue nombrado presidente de la Regencia en 1809 y aprobaría la Constitución de 1812. María Teresa había vivido todos estos acontecimientos en primera fila junto a su hermano, y el espíritu liberal se contagiaría en ella desde el primer momento y hasta el final de sus días. Al finalizar la guerra, el cardenal don Luis intentó que Fernando VII jurara la Constitución, pero sería otro el episodio que ahora impregnaría la historia de España. Y como es sabido por todos, Fernando VII rechazó la Constitución, hizo jurar fidelidad al antiguo regente y volvió a instaurar su absolutismo. El cardenal, caído en desgracia, se vio confinado en Toledo, y allí le acompañaría María Teresa, de donde solo saldría para asistir al entierro de su madre en Zaragoza, en febrero de 1820. Sin embargo, el triunfo del pronunciamiento de Riego en 1820 haría que Fernando VII se viese forzado a aprobar la Constitución del 12. Se convocó una nueva Junta Provisional, presidida, de nuevo,
por el cardenal de Borbón, y como ministro de Estado estaría su cuñado, el duque de San Fernando, marido de María Luisa, la hermana pequeña del cardenal don Luis y la condesa de Chinchón. Pero Luis María morirá el 1 de marzo de 1823, y al poco se produce la entrada de los 100.000 hijos de San Luis, restituyendo el absolutismo de Fernando VII. Como es sabido, se depuró de nuevo el libre pensamiento y la tradición ilustrada, y por ello María Teresa no tuvo más remedio que exiliarse en París en 1824. Y así lo hará, junto a su hermana María Luisa y al duque de San Fernando, pues este, debido a su vinculación con los constitucionalistas y sus ideas liberales, debió marchar también. En París vivió una estrecha y atormentada amistad con el coronel Mateos, que se enriquecía a su coste y la trataba con desprecio. Continúa así el amargado capítulo de su imposible relación satisfactoria con los hombres. Morirá el 24 de noviembre de 1828, de cáncer de útero. De manera póstuma, una real orden le concede en propiedad la mitad de los bienes confiscados a Godoy, tras el motín de Aranjuez. Todo ello fue heredado por su hija Carlota y su marido, en detrimento de su padre Godoy, exiliado entonces en Roma. Los restos de María Teresa serían reclamados por su hija para ser depositados más adelante en la capilla del Palacio de Boadilla del Monte, donde todavía descansa.